Buenas tardes, mi nombre es César Augusto Hernández Duque, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD, de grupo 10414-45 del curso Física Electrónica. Este es mi documento de presentación. En esta tarde les voy a hablar sobre los cuatro conceptos teóricos que son periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal, valor medio eficaz o RMS, zona Zener de un diodo, corriente de fuga inversa. Periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal. Son características fundamentales para corriente alterna o para la señal de una fuente alterna. Tenemos el periodo como el tiempo necesario para que la señal complete un ciclo desde su punto más alto al bajo y desde que reinicia. La frecuencia es percibida como un tono, digamos una nota musical. La amplitud nos dará el volumen o qué tan fuerte escuchamos esa nota. Se refiere a la magnitud de la señal, es decir, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de la señal. También decimos que el periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es el recíproco de la frecuencia, va desde que inicia hasta que finaliza. Y la frecuencia, denotada comúnmente con la letra griega B o con la letra latina F, es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier proceso periódico. La amplitud de la señal sonora digital. Una de las propiedades fundamentales de la señal del audio digital es la amplitud. Desafortunadamente no existe una definición canónica de lo que es la amplitud. Intuitivamente podemos pensar en la propiedad como lo alta o baja que es una señal. Cuando la comparamos con otra señal de audio, es decir, cuanta mayor amplitud, más energía tiene la señal y cuenta menor. Menos escucha, dos señales iguales con diferente amplitud implicaría que se detectaría una de las secuencias como si tuviera más volumen que la otra. Matemáticamente se utiliza dos medidas para conocer la amplitud pico y la amplitud RMS. Estas no tienen por qué referirse a toda la señal sonora, sino a un pequeño intervalo de muestra. M es igual a muestra de un total de toda la señal. Esto se conoce como un intervalo de la señal. La amplitud pico consiste en tomar la muestra con el valor más alto dentro de la ventana que estemos considerando. También decimos pues que fase, el ángulo de fase o fase de una señal se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o a la izquierda con respecto a una referencia. Se mide grados centígrados, radianes rad. La amplitud de señal. La amplitud de RMS consiste en tomar la raíz cuadrada de la potencia media de la señal definida como. Vemos el ejemplo. ¿Cuál es la amplitud pico y la amplitud RMS de la siguiente señal? Tomando como ventana M es igual a N igual a 30. P es igual a 2,5, P es igual a 1 dividido 30 por 15 por 2,5 elevado a la 2 más 15 por 1 al cuadrado, eso es igual a 3,625. RMS es igual a 1,903. Bonus: es bastante habitual que la amplitud RMS dividida por la raíz de 2 en un valor similar a la amplitud pico. Comprobamos que RMS es igual a raíz de 2 y esto es igual a 2. A raíz por 2 es igual a 2,563. Bueno, entonces ahora tenemos el valor medio eficaz o RMS. El valor medio, desde el punto de vista matemático, es la integral de una determinada señal en un periodo dividida sobre el mismo periodo. Desde el punto de vista, el circuito de valor
medio es el valor de una señal, ya sea de corriente o de voltaje. Valor eficaz o RMS de una señal periódica de voltaje o de corriente es aquel que produce la misma potencia de media que una señal DC sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente. Es importante notar que n, la amplitud pico ni la amplitud RMS pueden ser negativas. Además, solo puede ser cero si todas las señales cero. Silencio absoluto. Por otro lado, la amplitud RMS puede llegar a ser igual que la amplitud pico, pero nunca excederla. Puede llegar a ser igual a la amplitud pico, pero nunca excederla. 1 dividido SQRT por n veces más pequeña que la amplitud pico, pero nunca menor. Es decir, la amplitud RMS tiene más cotas superiores e inferiores con respecto de la amplitud pico. Vemos un ejemplo, el valor medio eficaz de RMS. El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente voltaje o corriente continua sobre una misma resistencia. Ahora vemos la zona Zener de un diodo. El diodo Zener tiene una zona de conducción igual a los de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. Con este caso, este tipo de diodo no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Corriente de fuga inversa, corriente inversa de saturación, IS, es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la formación de pares electrón hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se duplican a la temperatura que se duplican por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura. Entonces la corriente de fuga inversa también dice que en polarización inversa es más difícil la conducción porque el electrón libre tiene que subir una barrera de potencia muy grande de N a P al ser mayor el valor de W. Entonces no hay conducción de electrones libres o huecos, no hay corriente. En esta situación tenemos que tener en cuenta la generación térmica de pares electrón hueco. Los pocos electrones generados térmicamente pierden energía y bajan de P a N. Es la corriente inversa de saturación y S, que es muy pequeña. Esta corriente tiene un sentido, siempre se toma corriente de P a N, entonces sería negativa en este caso. Además de esta corriente, tenemos otra corriente debido a la fuga que se denomina corriente de fugas. Entonces, corriente, al tener una onda senoidal, el valor de la tensión se está variando continuamente, es como una pila variable, por ello siempre se moverá con retraso debido a esa. Por lo tanto, la frecuencia de esa onda senoidal es importante. También ocurre un fenómeno antes de llegar a ese valor, antes de establecer el valor de la IS, mientras que son la IS quiere decir la transitoría y transitoría. Mientras van saliendo huecos y electrones entre el instante inicial y el equilibrio final, hay instantes intermedios, se crea un transitorio durante el cual en un intervalo de breve tiempo hay una corriente transitoria y transitoria puede llegar a tener un valor muy grande y transitoria es igual a menos grande, pero dura muy poco, unos nanosegundos. Su duración depende de la resistencia y la capacidad que hay en malla, así tenemos una constante de tiempo. Esa constante de tiempo define lo rápido o lenta que esa malla conviene que
que sea pequeña, suele ser del orden de decenas de nanosegundos. Si en vez de poner una pila continua, conectamos el diodo a una onda alterna. Al tener una onda senoidal, el valor de la tensión se está variando continuamente, es como una pila variable, por ello siempre se moverá con retraso debido a esa. Por lo tanto, la frecuencia de esa onda senoidal es importante. Gracias.